Se vienen las elecciones en los Estados Unidos. Ya están ahí. ¿Qué importancia tiene si resulta electo Donald Trump o Kamala Harris, republicanos o demócratas, para los Estados Unidos, para el mundo, para el Medio Oriente? Bien, quien nos va a poder seguro iluminar es nada más ni nada menos, y es un privilegio enorme tenerlo con nosotros cada miércoles, el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos dice? Estamos ya, de verdad, en la previa y más allá de todos los sondeos, bueno, voto a voto. La campaña se terminó, ahora hay que elegir, porque en una semana, o menos de una semana, y creo que la gente ya ha decidido, lo único que falta es votar, ya hay un ganador, pero habrá que esperar al martes que viene para saberlo. ¿Y qué nos espera? Qué gran pregunta. Primero, ¿quién va a ganar? ¿Quién crees vos que va a ganar? ¿Eh? Es Yo- lo que me preguntan a mí. No, no, mm, no, no te lo estoy preguntando en serio porque sé que es una pregunta incómoda. Em, ¿Y quién va a ganar? Es lo más interesante porque son dos propuestas absolutamente diferentes y en el país más poderoso del mundo. Lo que sucede en Estados Unidos le importa a todos, por más que uno lo niegue, ¿no? mm. Y Cuando Trump, dices dos propuestas diametralmente o absolutamente diferentes, ¿a qué te refieres? me refiero a que la visión que tienen del mundo y lo que se propone hacer cada uno de ellos van en sentido contrario. En el caso de Trump, propone un aislacionismo de Estados Unidos, sacar a Estados Unidos de todos los conflictos, eh, gastar el dinero en cuestiones domésticas y ya no apoyar más con dinero a los aliados y al mismo tiempo tomar una actitud en la que solamente China va a ser el gran enemigo, hay que prepararse, dice Trump, para el gran enemigo que es China y el resto son cuestiones que se tienen que alinear con ese conflicto futuro, lo cual implica crear nuevas alianzas y que, por ejemplo, y ya vamos al detalle, si el gran enemigo es China hay que buscar alianzas y en ese sentido Rusia no pareciera ser un enemigo prioritario, sino que hay que buscar confluir con Rusia y a partir de ahí tratar de desactivar el conflicto con Ucrania y lo ha propuesto, lo ha dicho claramente, inclusive si hay que entregar territorio ucraniano o forzar a Ucrania a entregar territorio a cambio de un acuerdo de paz con Rusia y si no, se le va a cortar el financiamiento militar, lo cual implicaría forzar una derrota de Ucrania, pero no solamente eso, sino también que ha advertido que, y esta es la tercera característica de Trump, que no cree en el multilateralismo. Y esto implica salirse de la OTAN. Ya ha advertido que no le interesa ser parte de la OTAN, que la excusa es que los países no gastan el 2% de su presupuesto, del 2% del PBI en su presupuesto de defensa, lo cual ya fue subsanado al menos hasta ahora, por 22 de los 33, de los 32 países de la OTAN. Lo que está en el fondo es una idea de que Estados Unidos tiene que concentrarse en sus fronteras, en la inflación, en la cuestión empresarial, tecnológica, y ya no buscar conflictos en el exterior. Y esto nos lleva necesariamente a Medio Oriente. Y me estoy dedicando a Trump porque es el más interesante, porque en el caso de Harris es la continuidad de Biden, así que no va a haber demasiadas sorpresas. Pero en el caso de Trump con Medio Oriente hay algo que está muy claro. Va a apoyar a Israel, va a apoyar a la defensa de Israel, de eso no existe absolutamente ninguna duda respecto a ninguno de los dos candidatos. Pero también Trump decidió que este conflicto es como dos chicos que pelean en un patio, así lo definió. Y por lo tanto tiene que terminarse, y él dice que lo puede terminar en cuestión de días. Y atención, Israel, porque esto es muy importante que lo entiendan, porque hay una fantasía de que Trump es un incondicional de Israel.
La propuesta de Trump va en el sentido de un reparto de tierras como el que hizo en Ucrania. En el año 2020 ya propuso este plan que consiste en que los palestinos congelen sus reclamos de tierra, que Israel se quede con lo que ocupa en este momento más allá de lo asignado por las Naciones Unidas, me refiero específicamente a la zona de Cisjordania, y que a cambio reciba un reconocimiento los palestinos como Estado y que puedan mudar su capital a la zona oriental de Jerusalén. Si los dos contendientes no se avienen a aceptar este pacto, entonces, lo mismo que con Ucrania, Estados Unidos le retiraría el apoyo a quien no apoyara este plan de paz. Y el segundo punto, Estados Unidos bajo la órbita de Trump, bajo el mandato de un segundo mandato de Trump, no apoyaría con dinero una acción militar de Israel más allá de la defensiva, es decir, que las actividades en Gaza o el sur del Líbano no serían financiadas porque Estados Unidos no quiere poner más dinero, o por lo menos Trump no quiere poner más dinero, con lo cual cambiaría la política. Y acá sí es hora de hablar de Harris. También Harris cree en los dos estados. Los dos candidatos piensan de manera similar. Y en el caso de Harris, como sería una continuidad, también apoyarían a Israel incondicionalmente, pero no en actividades que vayan más allá de la defensiva y no van a seguir apoyando a Israel a menos que se avenga, y esto hay un dato fresco para que lo tengamos, a menos que se avenga a negociar la cuestión de los dos estados. Le ha dado 30 días, esto fue ayer, Blinken le dio al gobierno de Estados Unidos 30 días para que presente un plan de cómo va a resolver la situación humanitaria en Gaza y qué es lo que piensa hacer con la situación humanitaria, no solamente en Gaza, sino con el sur del Líbano. Y ese es un condicionante para el apoyo de los Estados Unidos a Israel. Así que tenemos una carrera presidencial en la que Israel tiene que mirar, prestar atención, Ujú. y con esto cierro, porque seguir conduciendo las acciones ofensivas es muy caro en términos militares y económicos. Houston, we Es have a decir, problem, ¿eh? Te cuento. sí, sí, Solamente por escuchando tu análisis, Nacho. Ambos candidatos dijeron que quieren un Estado palestino. exacto. La pregunta es si los palestinos quieren el Estado palestino y qué tipo de Estado y quién lo lidera. Es una Y de las ahí, preguntas que me parece claro. que, más allá de los deseos de los candidatos norteamericanos e incluso de la administración norteamericana que se haga cargo de la Casa Blanca, pueden querer mucho. Hay que ver con quién hablan. Es que justamente ahí está el problema. Durante la campaña, ambos candidatos se reunieron con personajes en Estados Unidos vinculados a el sistema de financiamiento de la causa palestina, que también están relacionados con las tomas de las universidades, también tienen que ver con una postura muy agresiva hacia Israel, con lo cual también hay que tener en cuenta que gane quien gane, Ah, la influencia del lobby, no, esa es una buena novedad, Nacho. es que justamente ahí No, está el digo, problema. por ahí los mandan a todos ellos que están tan interesados en un Estado palestino, los que tienen ahí en las universidades y activan en los Estados Unidos, le dicen, bueno, muchachos, ya está, nosotros queremos. Ustedes van, se hacen cargo y tienen su Estado, pero ustedes tienen que ordenar esto, porque ya... Por eso a veces uno analiza y resulta antipático, pero viene bien un toque de realidad para preparar o para planificar el futuro, porque hay que ser sincero, en el caso de Kamala Harris, la base demócrata tiene raíces en ese movimiento estudiantil, y en el caso de Trump, tiene intereses personales, empresariales, con inversiones en Omán Ujú, y en Arabia Saudita. En Arabia Saudita está construyendo una cuarta, quinta Torre Trump sí. en Riyadh. Entonces, los dos candidatos tienen motivos personales o partidarios para volcarse hacia sectores que son, digamos, partidarios del Estado palestino, aunque como vos decís, un Estado palestino que todavía no resuelve si es Hamas, Abu Abbas o algún representante de la diáspora palestina. No hay, que se sepa, todavía no hay digamos,
no tienen un Yasser Arafat como para poder sentarse a conversar. La moneda está en el aire y veremos, no queda nada. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con esta reñida elección en los Estados Unidos? El próximo 5 ya de noviembre se empezarán a contar los votos de los que ya se Ujú. emitieron y de los que se emitirán. Y habrá que ver porque, como sabemos, es una elección eh, indirecta, tiene que ver Sí, con los estados. Hay 7 estados claves que son los que definen y todavía hay muchas preguntas. Y luego, una cosa, como usted sabe, es en campaña y otra es cuando te toca la guitarra y exactamente. tenés que gobernar, ¿no? Y un consejo final de alguien que es psicoanalizado hace muchos años. No vale la pena enojarse, está bien apasionarse, pero no vale la pena enojarse porque la realidad duele, lo que no tiene es remedio. Analicemos y planifiquemos sobre la realidad y dejemos los enojos para otro momento. Me encantó. ¿Sabe qué? Le voy a proponer su psicoanalista a algunos que yo conozco. Pues, creo que son tantos que no vamos a necesitar una legión de psicoanalistas porque la gente está muy enojada, pero saben que la realidad sucede más allá de lo que nosotros decimos. E insisto, no tomen decisiones enojados, ni prometan borrachos ni enamorados. Querido Nacho, no solo escritor brillante, no solo periodista agudo y profundo, sino hombre que entiende de la psiquis humana. Abrazo y gracias. Hasta la próxima. Abrazo muy grande, buena semana. Ignacio Montes de Oca, aquí en Radio High, elecciones en Estados Unidos y lo que esto puede implicar en términos no solo de la política doméstica norteamericana, sino sobre todo para el mundo.